justicia penal, como de todos es sabido, es una innovación que se incorpora a nuestro régimen jurídico, en el cual cambian las reglas de operación. Una de las técnicas de litigación es la que tiene que ver con la denominada teoría del caso. Es donde se engloban los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios. Quien tiene una teoría del caso, evidentemente, es quien trata de llevar a buen puerto su causa. Por eso es recomendable que los propios abogados sean los que, cuando tengan que llevar su asunto a litigar, manejen estos tres preceptos. El primero de los preceptos es el que se conoce como el presupuesto fáctico. El presupuesto fáctico, evidentemente, engloba los hechos que son materia de la litis. Establece el artículo 19 constitucional lo importante de señalar el presupuesto en circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión. Entonces, para un adecuado presupuesto fáctico, se sugiere dar cumplimiento con las 7 preguntas que derivan desde la criminalística. Estas 7 preguntas en orden, a mí me gusta engrosarlas empezando por el cuándo, que es cuando se establece la hora y la fecha. Posteriormente, la segunda pregunta es el dónde, que es donde se establece el lugar donde ocurre el hecho. La tercera pregunta es quién, que es la persona que en un determinado momento puede estar siendo acusado. Es para ambas partes, tanto la defensa como para el imputado. Su conducta es la que se tiende a señalar si pudiera ser constitutivo o no delito. La cuarta pregunta es qué es lo que hace esta persona, específicamente la conducta, qué delito pudiera configurar. La siguiente pregunta es a quién. Es muy importante establecer quién es el sujeto pasivo del hecho. Y las siguientes preguntas en el orden pueden ser cómo y con qué. Dando contestación a estas 7 preguntas, a su vez tienes que hacer el ejercicio de clasificar el hecho jurídicamente. Es decir, cuando ya tienes circunstanciado cada uno de los momentos en los cuales se establece qué fue lo que ocurrió, ahora el ejercicio de los juristas tiene que ver con llevar al Código Penal esta clasificación jurídica. Lo interesante de la clasificación jurídica es que tienes que tomar en consideración lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una definición de lo que es una clasificación jurídica. Esta clasificación jurídica se compone en un primer momento por el tipo penal. El tipo penal, como sabemos, pues lo encontramos en la parte especial del Código Penal o en algunas otras legislaciones que también nos podemos ubicar. Además del tipo penal, es importante reunir otro segundo elemento de la clasificación jurídica que se llama el grado de ejecución del hecho. Y para analizar el grado de ejecución del hecho tenemos que remontarnos a nuestra parte general del código para establecer el momento en que ocurre, se consuma el delito, es decir, o si queda en grado de tentativa. Y nuestro Código Penal establece de que los delitos pueden ser consumados de forma instantánea, pueden ser consumados de forma permanente o pueden ser consumados de forma continuada. Pero además habla de cuando los delitos no llegan a su ejecución, cuando se dan todos los actos que pueden producir un resultado, como lo señala la tentativa. Un elemento técnico que dice que se tienen que exteriorizar los hechos y que esta exteriorización se dé en parte o totalmente, de modo que pueda producir el resultado y que este no sea conducido por causas ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, debemos destacar 2 clases de tentativa, la tentativa acabada y la tentativa inacabada de esta definición. El tercer elemento de la clasificación jurídica es la forma de participación. Y para ello, el Código de Coahuila, el Código Penal Federal, cualquier código penal que tengamos que analizar, tiene un apartado que especifica cuáles son las formas en las cuales las personas pueden incurrir en responsabilidad penal. Hemos decantado nosotros porque sean la de la autoría y la participación. Autores son aquellos que tienen un dominio directo del hecho, esto dicho en términos generales, y partícipes son aquellos que ponen una condición para que el hecho se produzca
Sin embargo, este no es indispensable para el mismo. Entonces podemos encontrar dentro de los primeros el autor material, los coautores materiales, los autores mediatos, los autores por predominio del hecho, y dentro de los segundos podemos encontrar los grados de complicidad, como son complicidad por auxilio premio simultáneo posterior, y en algunas legislaciones también ubican aquí el determinador. Entonces, estas formas de intervención, a su vez, admiten otros grados de participación, como cuando se ignora quién es la persona que directamente realiza el hecho o cuando aparecen los delitos emergentes. Como cuarto elemento del grado de ejecución del hecho, encontramos la naturaleza dolosa o culposa de la cosa. También los vamos a encontrar en la parte general del código. Todos los códigos tienen un apartado que hablan de dolos, hablan de culpas, algunos códigos todavía hablan de pretensión. Los dolos, a su vez, según la legislación, pueden ser directos, pueden ser eventuales, las culpas pueden ser con representación o sin representación. Estos elementos del grado de ejecución del hecho, que el segundo, tercero y cuarto, que específicamente acabo de nombrar, en nuestro estado, en Coahuila, en nuestro Código Penal de Coahuila, son unos elementos los cuales forman parte de la tipicidad. Tenemos un código excepcional, un código extraordinario, un código el cual nos habla de los elementos del tipo penal, y este artículo 31 del Código Penal de Coahuila tiene un apartado A que habla de los elementos permanentes, y los elementos permanentes lo llama como la forma de intervención, que son las participaciones, es equiparable a las participaciones. Lo habla como el dolo o la culpa, que es lo que se equipara a la naturaleza dolosa y culposa del 141, y asimismo establece el grado de ejecución del hecho como una lesión o como un peligro. Entonces, es un ejercicio que tiene toda la técnica de la tipicidad, toda la técnica. Establecer la clasificación jurídica requiere conocer precisamente estos aspectos dogmáticos que a su vez se están convirtiendo en ley, y con ello, una vez cuando dominas cada uno de estos elementos, pues evidentemente puedes hacer sin ningún problema lo que conocemos como esta clasificación jurídica. Cito esto porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 141, reitero, es el que nos dice que es la clasificación jurídica. Un código procesal es el que nos lleva a tomar en consideración la dogmática jurídica penal, y de ahí es donde arrastramos los elementos que nos llevan a hacer una adecuada clasificación jurídica. Entonces es un tema el cual consiste en una fórmula. Esta fórmula por sí mismo es la que nos va a llevar a buen o mal puerto, porque si se actualizan estos elementos, pues evidentemente estaríamos hablando de que hay un delito configurado, y si no se actualizan estos elementos, a lo mejor habla alguna excluyente, que es lo que interesa en el tema de las defensas. Dogmática pura dice que si faltaran elementos del tipo penal estaríamos hablando de atipicidad. Dogmática pura dice que si hubiera causas de justificación, pues estaríamos hablando de una causa de antijuricidad. Y dogmática pura nos dice que si hubiera alguna de las causas de inculpabilidad, pues estaríamos hablando de que le pegaría o destruiría la culpabilidad. Entonces, esta clasificación jurídica en contexto, esta teoría del caso, como lo señalo, pues al final de cuentas no es más que lo que nos lleva a buen o mal puerto. El tercer elemento de la clasificación jurídica es el que conocemos como el presupuesto probatorio. ¿A qué me refiero? Pues simple y sencillamente de que vas a tener que recabar todos y cada una de las pruebas que te van a servir para poder justificar primero lo que teóricamente estás diciendo que se está convirtiendo en un delito. Entonces, en el capítulo de pruebas, los códigos procesales son los que de alguna manera nos sirven para decir cuál va a ser la prueba que debe de ser específicamente para probar determinado hecho. Es el cúmulo de pruebas los que nos lleva a nosotros a asegurar cómo es que vamos a probar cada uno de los elementos, o como lo requiere el artículo 19 constitucional, tienes que probar el hecho constitutivo de delito o con apariencia de delito, que a final de cuentas se tiene que convertir en un delito. Cuando el juez dicta una sentencia, lo que tienes que probar es un delito ante juicio y una responsabilidad. Entonces, partiendo de esto, tenemos que tomar en consideración que requerimos diversos tipos de pruebas, y para ello
también el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 335, es donde nos establece cuáles son las pruebas que nos vamos a tomar en consideración para poder llevar a buen puerto nuestra teoría del caso. El artículo 335 se refiere al contenido del escrito de acusación en la etapa intermedia. El escrito de acusación que debe formular el Ministerio Público, porque constitucionalmente así es, debe de reunir una serie de pruebas que se resumen en pruebas para probar el hecho, que se resumen en pruebas relativas a la reparación del daño y pruebas relativas al tema de la individualización de la pena una vez que haya sido encontrado responsable penalmente para la comisión del delito. Entonces, esta teoría del caso, resumida en esta pequeña cápsula, es lo que nos da a nosotros margen para poder decir que el derecho penal es un derecho que tiene bases totalmente teóricas, es un derecho que tiene una regla que se llama teoría del caso y que a su vez nos hace respetar la dogmática penal respecto al tema importante que se llama la teoría del delito. La teoría del delito pues, es aquella que nos enseñaron desde las escuelas, desde los sistemas, y a final de cuentas es como se están nutriendo los códigos con reglas de sistemas causalistas, finalistas y funcionalistas. A final de cuentas, insisto, es muy importante, pues para llevar, y ya para cerrar mi participación, debes de tener conocimientos en lo que se conoce como la teoría del delito, teoría de la prueba y teoría de la argumentación. En cuanto a mi participación, muchas gracias por la oportunidad. Saludos.